El millonario y el mendigo. Una historia de sueños y esperanza en la gran ciudad. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. El bullicio era una sinfonía caótica, un rugido de coches y voces que nunca cesaban. Samuel, un joven mendigo de piel curtida y ojos cansados, buscaba en las sombras de un callejón. Cada día era una lucha por encontrar algo de comida y un lugar donde pasar la noche. La calle era su hogar, pero también su cárcel. Se inclinó para recoger un envoltorio vacío de comida rápida, la esperanza siempre latente de que tal vez alguien hubiera dejado algo. Mientras tanto, a pocos metros de distancia, en un rascacielos de cristal reluciente, Javier, un empresario exitoso, salía de una reunión. La camisa blanca perfectamente planchada le quedaba como un traje de marioneta. Su vida estaba llena de logros, pero en su interior se sentía vacío. Era un desfile de trajes caros, reuniones y cenas elegantes, pero nada de eso llenaba su soledad. De repente, las vidas de ambos estaban a punto de cruzarse de manera inesperada. Un grito desgarrador rompió el aire. Un destello, un estruendo. El edificio de Javier estaba en llamas. El fuego ardía como serpientes danzantes, devorando todo a su paso. La multitud en la calle se aglomeraba, gritando y corriendo. Samuel también sintió el calor, y su instinto de supervivencia lo impulsó. Sabía que debía ayudar. Pero ¿cómo? El caos se desataba, y el humo envolvía todo. Javier, en shock, anhelaba escapar, pero los gritos de auxilio se mezclaban con su propio terror. La gente empujaba, la desesperación reinaba, y todos buscaban la salida. A pocos metros, Samuel, que frecuentemente se había sentido invisible, se convirtió en un faro de valor. Se lanzó hacia la puerta del edificio, buscando a alguien atrapado en el fuego. El olor a humo era abrumador, casi asfixiante. Samuel se movía entre la multitud, su corazón palpitando como un tambor. Miró hacia la entrada del rascacielos. ¡Javier! Con sus ojos llenos de miedo, el empresario estaba atrapado entre las llamas. Algo profundo resonaba dentro de Samuel. En ese momento, sin pensarlo más, decidió correr hacia el interior. No sabía qué pasaría, pero su instinto le decía que podía hacer la diferencia. Mientras tanto, la multitud se aglutinaba. Algunos murmullos de preocupación se alzaban. ¿Qué pasará? Samuel sabía que no solo su vida estaba en juego, sino también la de Javier y la de muchos otros. Dentro, las llamas rugían como bestias enfurecidas, pero su determinación ardía más fuerte. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Samuel sintió el calor intenso de las llamas mientras corría hacia el rascacielos. Cada paso le parecía un reto. El humo le irritaba los ojos y la garganta. Pero solo pensaba en Javier, atrapado, con miedo en esos ojos
que minutos antes lo habían mirado con desesperación. No habría tiempo que perder. Al entrar, el fuego era un monstruo voraz. Samuel se agachó, evitando las llamas en la entrada, y se lanzó hacia el interior. El rótulo de prohibido el paso brillaba en un rojo ardiente sobre su cabeza mientras su corazón latía con fuerza. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo. De repente, un estruendo sacudió el edificio. Un trozo de metal, desprendiéndose, cayó al suelo con un repiqueteo ensordecedor. El pánico trepó por el cuerpo de Samuel. Se detuvo un momento, tembloroso, y escuchó las voces más allá del rugido del fuego. ¡Ayuda!, gritaban, pero era un sonido confuso, distorsionado. Mientras tanto, Javier estaba atrapado, buscando desesperadamente una salida. Su mente en blanco no podía dejar de pensar en todo lo que había logrado en su vida. Pero, ¿valía algo si moría aquí? Justo entonces sintió una mano en su hombro. Era Samuel, pateando puertas y esquivando llamas, dispuesto a rescatarlo. ¡Vamos!, gritó Samuel, luchando por abarcar la escena. Pero justo en ese momento, un sonido aterrador resonó. El edificio crujía, la estructura se tambaleaba, y algo en el aire decía que todo estaba a punto de derrumbarse. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la puerta por la que había entrado se cerró con un golpe, atrapando a Javier y a Samuel en lo que parecía ser el último rincón seguro. El fuego avanzaba y el aire se volvía irrespirable. Un momento de silencio se hizo entre ellos, instantes que parecieron eternos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Javier, su voz entrecortada. Miró a Samuel, el hombre que había visto desde lejos, al que nunca había prestado atención. «No tienes que arriesgar tu vida por la mía, porque alguien tiene que luchar», dijo Samuel con sinceridad. «No soy invisible, y tú no eres solo un empresario, eres un ser humano». Justo cuando creían que podrían encontrar una salida, un crujir ensordecedor los rodeó. La estructura del edificio comenzó a ceder. El pánico se apoderó de Javier. Su rostro pálido se volvió aún más blanco. «¡Nos van a matar!», gritó, el miedo reflejado en sus ojos. Fue entonces que todo cambió. Un grito resonó abruptamente desde el piso superior. Era una voz familiar, una voz que nunca pensó escuchar aquí. «Javier, ayúdame». Era Miranda, su hermana, quien había estado atrapada en una reunión en esos momentos. ¿Miranda? El golpe del corazón de Javier resonó en sus oídos. La preocupación se convirtió en terror cuando recordó que ella había estado adentro. «No puede ser. Hay que ir por ella. Es mi hermana», gritó él. La realidad golpeó a Samuel como un rayo. La conexión entre esos dos lo destrozó. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar su vida por el hombre que no lo había visto hasta ese momento? Pero Javier no tenía tiempo para pensarlo. Se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras que llevaban al piso superior, tropezando, casi sin mirar atrás. «¡Javier, no!», llamó Samuel, pero el ruido era ensordecedor. La desesperación apretó el corazón de Samuel. Javier había elegido. Estaba dispuesto a dejar de lado su propia vida por alguien que lo amaba. Y mientras Samuel se quedaba parado, sintiendo cómo el miedo lo envolvía, comprendió que la verdad de aquellos dos hermanos podía cambiar todo. Las llamas los rodeaban, pero podía sentir que el verdadero fuego estaba dentro de la relación de Javier y Miranda. ¿Valdría la pena una vida por otra en esa búsqueda de redención?
todo se desmoronaba a su alrededor. Justo cuando se dio media vuelta para buscar una salida, el suelo tembló. La conexión entre ellos tres estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que harían tambalear cada certeza. La estructura del edificio se desmoronaba lentamente, pero el destino estaba El suelo tembló de nuevo, y Samuel sintió que sus pies se deslizaban. Un miedo palpable atravesó su cuerpo. Miró a Javier, que corría hacia las escaleras. ¡Espera!, gritó. La voz apenas salía, pero el fuego se intensificaba, y los gritos de Miranda resonaban en el aire. El tiempo se les escurría entre los dedos. Entonces, un estruendo ensordecedor retumbó por todo el edificio. La estructura crujió como si estuviera viva y lista para devorarlos. ¿Era posible que todo acabara así? La desesperación apretó el pecho de Samuel mientras el calor se cernía sobre ellos. Sin embargo, él sabía que no podía dejar a Javier solo. Corrió tras él, las llamas como tiburones hambrientos a su alrededor. Cada paso lo acercaba a la verdad de lo que estaba ocurriendo. La imagen de Javier, el hombre de traje perfecto, se desdibujaba en medio de la agonía. «¡Javier, regresa!», gritó, pero el sonido se perdía entre el caos. De repente un tabique se derrumbó. La entrada de la escalera se llenó de escombros. «¡No!», vociferó Javier, girando sobre sus talones. La angustia dibujó líneas en su rostro. Samuel sintió que su mundo se frenaba. Cuando Javier colapsó de rodillas, Samuel se acercó. «No te rindas, hermano», dijo con más fervor del que sentía. «Tú tienes algo que perder». Entonces, la luz de una idea chispeó en la mente de Samuel. «¡Tu hermana!», recordó. Pensó que Miranda debía estar cerca, en algún rincón de ese edificio en llamas. «¿Dónde está tu hermana, Javier?», preguntó con urgencia. Javier, aún en el suelo, balbuceó. «No sé, no puede ser». Pero antes de que pudiera terminar, el edificio emitió un sonido hondo, como si vomitara su propio contenido. Samuel sintió un alineamiento surrealista. La noche oscura se iluminó por una luz negra que brotaba de las llamas. En ese momento, una figura emergió de la sombra, como un espectro. Era Miranda. «Samuel», dijo, el rostro pálido y cubierto de hollín, pero el brillo en sus ojos mostraba una mezcla de enojo y sorpresa. La imagen hizo que el corazón de Samuel se detuviera. ¿Por qué estaba allí? «Miranda, ¿tú también estás aquí?», gritó Javier, levantándose. Pero la atmósfera cambió. Samuel sintió que había algo más profundo, un secreto entre esos dos. La tensión se hacía palpable. Miranda se cruzó de brazos, el desdén reflejado en su mirada. «¿Te importa más la vida de un extraño que la de tu propia hermana, Javier?», preguntó con rabia. Samuel observó cómo el rostro de Javier se transformaba de la alegría a la confusión. No es eso», intentó justificarse, pero Miranda lo interrumpió. «Has estado tan ocupado buscando tu propia redención que olvidaste que estoy aquí, atrapada. ¿Acaso eso no te importa? Dejaste todo por alguien a quien nunca has conocido». La acusación fue como una cuchillada en el alma de Javier. Samuel bajó la vista. ¿Acaso había sido él un mero espectador en este drama familiar? El fuego se acercaba, aullando como lobos hambrientos.
mientras las llamas en la mirada de Miranda consumían su futuro. «Necesitamos salir de aquí, ahora», exclamó Samuel, queriendo romper el ciclo de culpa y resentimiento. Pero un destello de rabia gráfica se encendió en Miranda, y la tensión en la habitación hizo que el aire se adensara. «¿Y cuál es tu papel en esto, Samuel? Eres solo un mendigo. ¿Qué sabes tú de sacrificio?», dijo. La dureza de sus palabras retumbó en el corazón de Samuel. Un golpe devastador y revelador. Y justo cuando el fuego rugió más cerca, la verdad se reveló. El edificio estalló en una ola de caos, y un único trozo de metal voló hacia él. Las llamas se deslizaron más allá, iluminando un rostro que había sido ocultado entre sombras. Era el padre de Javier y Miranda. Todo ese tiempo, en medio de la lucha y la desesperación, se sentían atrapados en una complicada red familiar marcada por secretos, traiciones y pasados que no podrían olvidar. Samuel el extraño se encontró no solo como un salvador, sino como el catalizador de un destino inesperado. El tiempo se detuvo. Todo les estaba siendo arrebatado. ¿Quién iba a salir? ¿Podía la redención ser realmente alcanzable en medio de la tragedia? La estructura continuaba desmoronándose, mientras el fuego lamía cada rincón, y las vidas de esos tres quedaron entrelazadas en una danza. ¿Quién sería el verdadero héroe en esta historia? ¿Y a qué precio? Justo cuando el eco del derrumbe resonó, un frío aterrador se apoderó del aire. Samuel, Javier y Miranda se quedaron quietos, paralizados, sintiendo que el tiempo se había detenido. Las llamas a su alrededor rugían, pero el verdadero desastre parecía estar dentro de ellos. Era un momento de verdad, un instante que podía cambiarlo todo. Y en ese instante, la figura de un hombre emergió de las sombras, una silueta que no habían visto venir. Era un hombre delgado, con una mirada inquietante. Vestía una chaqueta negra y parecía salir de las llamas mismas. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con una voz grave y poderosa que resonó como un trueno. Todos giraron hacia él, las miradas llenas de incertidumbre. Samuel sintió que su corazón se detenía. Reconoció al hombre. Era el padre de Javier y Miranda. Pero ¿cómo era posible? Se decía que había muerto en un accidente años atrás. La incredulidad los envolvió. Javier se acercó temblando. «Papá, no puede ser». Su voz era un susurro lleno de confusión. «Pensaron que me había ido, ¿verdad?», dijo el hombre, una mezcla de ironía y dolor en su tono. «Pero nunca estuve lejos. Y ahora están aquí, a punto de morir, solo por un impulso de salvación o por culpa». La atmósfera se volvió opresiva, como si el aire se espesara alrededor de ellos. Miranda lo miró, su rostro una máscara de shock. «Pero, tuviste un accidente. ¿Cómo?». Su voz se quebró, la traición danzando en su pecho. El hombre dejó escapar una risa amarga. «No, hija, lo que tu madre no te dijo es que fui yo quien puse esta parte de mí en peligro. No estuve ausente, estuve observando. Y ahora necesito que elijan una vez más». La tensión se volvió palpable. Samuel se sintió como un espectador de una novela de terror. Las palabras del hombre eran fuego en sí mismas. Cada sílaba una chispa que podía encender el caos. «Debes elegir», continuó, mirando de uno a otro. «Tu vida o la suya, el sacrificio eterno o la lucha por salvar lo que queda.
La decisión es suya. Javier y Miranda se miraron fijamente, el peso de su historia pesando en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto?, preguntó Javier, su voz sufriente. Su padre lo miró, revelando una tristeza que hacía eco en su rostro demacrado. Porque llevan en su sangre la maldición de los secretos. Hay algo más que no saben. Esta ciudad, nuestro legado, todo lo que den, está construido sobre mentiras. Y yo soy el maestro de esas mentiras. Un cambio drástico. La familia se fragmentaba ante Samuel, que se sintió impotente. Lo que hiciste por ella fue noble, pero no trae más que dolor, siguió el padre. El fuego consume lo que no se puede abrazar. Si desean escapar, deben sacrificar lo que aman, o perderse en este infierno. Las llamas alzaban sus garras como si estuvieran escuchando, ansiosas. En ese momento de revelación brutal, un grito desgarrador resonó desde el fondo. ¡Y papá, ayúdame! Era la voz de una niña, el eco de risas perdidas, de recuerdos olvidados. Era su hermana pequeña. Samuel nunca había oído hablar de ella. ¿Había otro secreto escondido? ¿Otra vida que dependía de ellos? Miranda se interpuso entre Javier y su padre. ¿Por ella? ¿Realmente tenemos que elegir entre nosotros y la verdad que has ocultado por tanto tiempo? Las llamas crepitaban tras ellos, ansiosas por devorar la incertidumbre y preparar el terreno para una decisión fatídica. Samuel se sintió dividido. El sudor corría por su frente. Era como si las sombras del pasado y del presente chocaran, dejando solo confusión y dolor. «Vamos, salgamos de aquí», gritó, pero su voz se ahogaba en el susurro pesado de las llamas. «Ya no hay tiempo», murmuró el padre, su mirada sombría guiándolos hacia la escalera. «Oye lo que tu sangre te grita. Haz la elección. El destino se presenta ahora». Samuel miró a Javier y Miranda, notando cómo sus ojos brillaban con miedo y determinación. El fuego estaba más cerca. La presión absolve cualquier lucidez, y un horror palpable se manifestaba. El reloj marcaba el fin, y la gran ciudad parecía estar a punto de engullirlos a todos. ¿Podrán elegir en medio de tanto caos? ¿Y quién pagará el precio de los secretos tan bien guardados? Samuel se aferró a la esperanza, pero era débil. ¿Cuánto más puede resistir el alma humana? El aire se tornó denso y caliente, y el fuego, en su danza destructiva, exigía su tributo. La verdad era un monstruo acechante, y solo el tiempo diría quién sobreviviría, y a qué coste. El suelo tembló de nuevo, y Samuel sintió cómo su corazón latía en su garganta. La crujiente estructura del edificio no solo amenazaba con derrumbarse, sino que parecía estar viva, dispuesta a llevarse consigo los secretos ocultos de cada uno de ellos. «Haz la elección. El destino se presenta ahora», resonaban las palabras del padre de Javier y Miranda en su mente, como un eco aterrador. Samuel miró a Javier y a Miranda, cuyas miradas contenían miedo y confusión. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el fondo del edificio. «¡Ayúdame!», seguía gritando esa voz. Y en un instante, todo cambió. «¡Es Graciela!», exclamó Javier, con los ojos abiertos como platos. Graciela, la niña pequeña que todos creían muerta, esa hermana desaparecida que había sido parte de una historia rota. Samuel no podía creer lo que veía. La imagen de una niña asustada, atrapada en un lugar donde el fuego devoraba todo a su paso. ¿Cómo podía ser? ¿Un Graciela?
No puede ser, gritó Miranda, los ojos llenos de lágrimas. Javier miró al padre. Su rostro se llenó de rabia y desilusión. ¿Por qué nunca nos dijiste que estaba viva? El padre, con una sonrisa amarga, replicó: ¿Y qué hubieras hecho? La ciudad nos separó, y no fue solo por el accidente. Está llena de secretos, y yo soy parte de ellos. Ahora deben elegir: salvar a Graciela o salvarse ustedes. Las llamas crecieron, y el ambiente se tornó aún más opresivo. Samuel sentía que su piel ardía, y su corazón se desgarraba. Hay que elegir, ¿no?, dijo Samuel, mirando a Javier, que empezaba a temblar. Tienen que dejar el pasado atrás. Sus vidas dependen de ello. ¿Cómo puedes decir eso?, gritó Miranda, con el rostro enrojecido. ¿Dejar a nuestra hermana por salvarnos? ¡No podemos! Los gritos de la niña resonaban, un eco de abandono que se clavaba en sus corazones. La esperanza de encontrarla viva se entrelazaba con la culpa. Si no actuamos, empezó Samuel, pero el sonido del fuego y el crujir del edificio interrumpieron. En medio del caos, las luces titilantes y un calor aplastante, un nuevo sonido se sumó al estruendo, un crujido profundo que podría ser el final. «No hay tiempo. Vamos», ordenó Samuel, y casi como un reflejo, Javier y Miranda lo siguieron hacia las escaleras. Pero el padre se quedó atrás, desafiando al fuego. «Papá, ven», gritó Javier. «No puedes dejarla sola». Pero el hombre se quedó parado, una figura desgastada por los secretos. «Tienen que hacer la elección. Cada uno de ustedes eligen su propio destino», dijo. Había una calma inquietante en su voz, como si supiera algo que los demás no. Justo cuando Javier iba a protestar, el edificio hizo un último gemido perturbador. En ese instante, un panel de concreto se desprendió del techo y cayó entre ellos, haciendo que Samuel se lanzara hacia adelante en un acto impulsivo. «¡Cúbranse!», gritó, y logró empujar a Miranda y Javier hacia un lado. Pero en el movimiento, un fragmento de escombro golpeó su espalda, y la caída fue rápida e inevitable. Samuel se sintió caer mientras el pelo le ardía y el aire se tornaba espeso. Y justo cuando todo parecía acabado, una mano pequeña lo agarró. Era Graciela, con ojos asustados pero iluminados por un destello de determinación. «¡Sálvate!», gritó la niña, mirando a Samuel con una seriedad que lo dejó helado. «No dejes que él gane. ¡Corre!». Esa simple afirmación llenó a Samuel de fuerza. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que la niña supiera algo que él no? El edificio empezó a tambalearse, y cuando Samuel miró a su alrededor, vio que Javier y Miranda estaban paralizados por la revelación. La elección se había vuelto más oscura. No solo era un sacrificio entre ellos, sino que ahora también implicaba a una niña que había resurgido de las sombras. «¿Qué significa esto?», murmuró Javier, sin poder apartar la mirada de su hermana. El caos crecía y la angustia se apoderaba de ellos. Samuel luchó para levantarse, mientras los pensamientos daban vueltas en su mente. La verdad sobre Graciela, sobre el padre y el legado que habían llevado, estaba a punto de destapar en medio de las llamas. «¡Ahora!», gritó Samuel, instándolos a moverse. Pero con cada instante que pasaba, la verdad parecía más y más imposible de alcanzar. ¿Qué elección harían? ¿Salvar a Graciela o enfrentarse a la historia de su familia? Las llamas estaban a punto de consumarlos, y todo el peso de esa elección caería sobre ellos. Y justo cuando parecía que finalmente lo entenderían, un rugido de furia resonó, y el edificio empezó su colapso final. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies,
y el presente se confundió con el pasado, dejando la pregunta sin respuesta en el aire ardiente. ¿Quién sacrificaría a quién y qué verdad estaba a punto de revelarse en medio de la destrucción? El suelo tembló de nuevo, y Samuel sintió cómo su corazón latía con fuerza. Era un latido de terror y expectativa, un sonido casi ensordecedor asfixiado por el rugido de las llamas. Graciela, con mirada angustiada, tiró de su brazo, pero algo más que el fuego las mantenía en su lugar. ¡Corre!, gritó Javier, mirando a su hermana como si el tiempo se hubiera detenido, como si ella fuera lo único que importara. Graciela, ven aquí. Pero la pequeña no se movió. Una extraña fuerza la retenía, una especie de miedo paralizante. De repente, un fuerte crujido resonó, y una parte del techo colapsó, levantando una nube densa de polvo y escombros. Mirando al padre que permanecía a la sombra, la confusión se transformó en desesperación. Pero algo en la mirada del padre las detuvo. No era solo miedo. Había un horror profundo reflejado en sus ojos. No puedo dejar que se repita, murmuró, como si hablara para sí mismo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Samuel, su mente tambaleándose. El caos envolvía todo, pero en su interior había un nudo que comenzaba a deshacerse, revelando algo aterrador. La figura de su padre, ahí, en el centro del fuego. Las llamas no solo consumían el edificio, devoraban secretos horribles, revelaciones que podían destruirlo todo. ¿Qué dices?, gritó Javier, y el pánico lo hizo tambalear. Pero la voz de su padre se volvió más dura, más cortante. Fui yo quien te dejé. Lo hice para protegerte, para romper el ciclo de sufrimiento. La ciudad está llena de sombras, y aquella noche no fue un accidente. Siempre supe que las llamas vendrían a buscarme a ustedes. ¿Cómo pudiste?, murmuró Miranda. Un frío helador le recorrió el cuerpo. El horror, el abandono, la culpa que sentía de repente se conectaban entre sí. Todo lo que habían creído se desmoronaba ante sus ojos. No, gritó Samuel, sin poder soportar más. No puedes dejarlos así, ante el fuego, ante la pérdida. ¿Por qué? No hay sentido. El padre miró fijamente a Samuel, y una chispa de identificación iluminó sus ojos. Ellos no pueden saberlo todo. No quiero que se repita la tragedia, dijo, y con ese giro, el ambiente se volvió aún más tenso. Las llamas parecían creerlo, buscando devorar cada sombra de la verdad. Samuel sintió que todo se tambaleaba a su alrededor, pero no podía dejarse llevar por el terror. No puedes decidir su destino. Ellos tienen derecho a saber, dijo con firmeza, pero en su interior, un susurro de duda comenzó a crecer. Javier y Miranda se miraron, y el momento se volvió irreparable. Mientras el suelo se desmoronaba, Graciela gritó: «¡Papá, no! ¡No los dejes!». Hoy lo que una vez fue una búsqueda de redención se convirtió en un ciclo de culpa y rencor, un juego de sacrificios que amenazaba destruir a todos. Samuel dio un paso hacia el padre de Javier, sintiendo que las llamas crecían detrás de él, mientras el aire se volvía irrespirable. El pasado no puede morir si no enfrentamos lo que somos. La verdad tiene que salir a la luz, en medio del fuego. Justo cuando parecía que la decisión se avecinaba, un estruendo imprevisto resonó. El edificio, en su colapso final, parecía expulsar un grito de agonía.
Las sombras se retorcieron a su alrededor, y la escena se convirtió en una tormenta de caos y revelaciones inesperadas. De pronto, un objeto brillante cayó del cielo en medio de las llamas, un reflejo de luz que obligó a todos a mirar. Era un pequeño medallón dorado, uno que había pertenecido a Graciela. Cuando Javier lo recogió, algo se iluminó en sus ojos. Al abrirlo, un antiguo registro caótico de su historia familiar cayó a sus pies. Todo lo que sabían nunca fue lo que parecía. Y así, con las llamas acercándose, la historia de su familia quedó al borde de ser revelada, el ciclo de sufrimiento a punto de iniciar un nuevo capítulo. El edificio a su alrededor se desplomaba, pero lo más pesado que llevaban en el corazón no era el fuego. Era la verdad, que finalmente estaba a punto de estallar. ¿Qué más se ocultaba dentro de esos secretos? ¿Y quién realmente sobreviviría al final? El eco de la historia y del dolor resonaba, mientras la ciudad ardía alrededor de ellos. Las llamas seguían danzando, y el medallón en la mano de Javier brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Sentía que la historia de su familia, por fin, estaba a punto de revelarse. Pero justo en el momento en que todos creían que la verdad se presentaría, la tensión se rompió con un estruendo. El sonido de una explosión resonó en el aire, seguido del crujido de la estructura temblando. ¡Cúbranse!, gritó Samuel, empujando a Graciela hacia un lado, mientras la nube de escombros caía como una lluvia de muerte. Una ola de polvo espeso los envolvió, y la visión se volvió confusa y caótica. Samuel, agachándose, sintió el impacto. Las llamas se acercaban, hambrientas, pero el verdadero peligro había llegado de un lugar inesperado. Cuando el polvo se asentó, un nuevo giro de la historia apareció ante ellos. En medio del caos, la figura de un hombre apareció detrás de ellos. No era el padre de Javier, pero sí un rostro conocido. Fernando, el antiguo socio de Javier, quien había desaparecido tras un escándalo financiero que había sacudido a la ciudad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, incapaz de procesar la realidad de la situación. Fernando, cubierto de hollín, sonrió de forma torcida, como si hubiera estado esperando ese momento. «Vine a salvarlos, o a ver cómo todo se derrumba». «¿Desde cuándo te importa salvar a alguien más que a ti mismo?». La desconexión en su voz era evidente. «Esto no es el momento», exclamó Miranda, y su voz tembló con rabia. «Tu traición nos costó tanto». Pero Fernando simplemente se encogió de hombros. «Las lealtades en esta ciudad son como el fuego. Se apagan y luego resurgen de las cenizas. Pero eso no es lo importante. Lo que realmente importa es lo que su padre ocultó y lo que puede perderse si no actúan rápidamente». Un frío se apoderó de Samuel al escuchar su nombre. Las llamas a su alrededor se hicieron más intensas y el tiempo parecía desvanecerse. «¿Qué quieres decir?», preguntó, luchando contra el creciente horror. Fernando, acercándose con cautela, se inclinó hacia ellos. «Tu padre sabe más de lo que has imaginado, y no solo sobre Graciela. La verdad que guardaba está relacionada con algo grande, un trato oscuro que podría arrastrarlos a todos al abismo». Javier miró a su padre. «¿Es cierto?», preguntó, la desconfianza ahogando su voz. «¿Qué escondías de nosotros, papá?». El hombre parpadeó, confundido. Las llamas empezaron a devorarlo todo de nuevo.
La presión aumentaba. No, yo solo quería protegerlos, replicó. Pero la confusión se apoderó de la escena. Graciela, asustada, miró a su padre. ¿Lo que tú hiciste puede costarnos la vida? Cada decisión en esta ciudad tiene un precio, y la elección de salvar o condenar es un juego al que todos estamos atados, dijo Fernando, su tono ahora oscuro. ¿Qué harás, Javier? ¿Te atreverás a descubrir lo que realmente hay detrás del fuego? Todo se volvió borroso y acelerado. Era una trampa, un laberinto de traiciones. Mientras el edificio continuaba cayendo a pedazos, un grito desgarrador resonó. «Papá», era Graciela, quien apuntaba hacia una sombra que se acercaba rápidamente. «No, no puede ser», gritó Javier, sintiendo que la realidad se desgarraba. La figura, en las llamas, era una mezcla de desesperación y revuelta. Fernando sonrió con amargura, como si el destino se desnudara ante ellos. Esto no es solo un fuego, es el fuego de sus secretos, y está a punto de consumirlos, a todos. Y en esa revelación, el aire se volvió pesado y espeso. El tiempo pareció detenerse. La verdad, esa verdad oculta, estaba a punto de salir a la luz. Con el edificio desmoronándose a su alrededor, Samuel sintió que la decisión no era solo suya. Era una elección que afectaría no solo a cada uno de ellos, sino a todo lo que habían conocido. Deberían enfrentarse a los secretos, a los traumas familiares que los mantenían cautivos, o dejar que el fuego los consumiera y destruyera el legado que llevaban. La respuesta quedó suspendida en el aire, tan ruidosa como las llamas que los rodeaban, mientras se daba cuenta de que cada uno de ellos estaba más entrelazado de lo que habían imaginado. ¿Qué precio tendrían que pagar por una verdad que tal vez era mejor dejar enterrada? Las llamas a su alrededor se alzaban, y las sombras parecían llenas de promesas rotas. «¡Cállate!», gritó Javier, su voz resonando por encima del estruendo del fuego. «No puedes simplemente salir y decir cosas así». Las llamas bailaban a su alrededor, pero la verdadera batalla se libraba dentro de ellos. ¿Qué demonios significaba todo esto? Graciela, con ojos grandes y asustados, se aferró a Samuel. «¿Cómo es posible que él esté aquí? ¿Por qué no lo sabíamos?», murmuró, sin comprender la magnitud de las palabras. El rostro de Miranda se retorcía, una mezcla de dolor y rabia. Era como si de pronto todas las verdades ocultas estuvieran saliendo a la luz, ardiendo con toda la furia del fuego a su alrededor. «Es un traidor», dijo Miranda, apuntando a su padre. «¿E importa más el pasado que nuestra vida?». La desesperación asomaba en su voz. «¿Tú también has estado observándonos desde las sombras?». El padre solo la miró con un vacío en sus ojos. «No era mi intención. Tenía que protegerlos». Las llamas silbaban y el suelo temblaba. Justo entonces, un crujido fuerte precedió otro colapso. Algo pesado se desprendió del techo y cayó cerca de ellos, levantando una nube de escombros. «¡Afuera, ahora!», gritó Samuel, ya empujando a todos hacia la salida. Pero las palabras quedaron ahogadas por el estruendo de la próxima explosión. Una parte externa del edificio se iluminó con una luz blanquecina. «¡Está colapsando!», gritó Fernando, evidente en su rápida reacción. Pero ¿cómo podía confiar en él? Mientras tanto, una sombra se movía entre el calor. Era el hermano de Javier, que se creía muerto en el accidente. Todos se congelaron al verlo,
más delgado y herido, pero vivo. La tensión se hizo palpable. El reencuentro era un estallido de emociones, un torbellino de dolor y alegría. ¡Tú! —gritó Javier, y la voz le salió entrecortada. —¡Rápido! ¡Ven! —dijo su hermano, extendiendo la mano empapada de sangre. No hay tiempo. Ese instante, como un destello, hizo que la confusión se transformara en caos. Luchando por asimilar lo que veían, el padre gritó: «No, no interrumpas esto, es peligroso». Pero su advertencia quedó ahogada bajo el grito de la multitud aterrorizada. El hermano de Javier no fue el único que apareció de las sombras. Un grupo de personas estaba atrapado en un rincón, y entre ellas, una mujer que todos creían muerta, la madre de Javier y Miranda. Se abrazaron en un instante que quebrantó el corazón de todos, y la historia familiar se desmoronaba mientras el edificio se consumía. «¿Por qué no regresaste?», preguntó Miranda, tentando el dolor del momento. «Te creímos muerta. Pensamos que fue el fuego». Las lágrimas brillaban en sus ojos, conexiones que se estaban forjando, otras que se despedían. El tiempo parecía desvanecerse, mientras el rayo del pasado sacudía cada rincón con cada revelación. El padre de Javier se encontraba en medio de su ruina. «Salgan. Ahora». Un nuevo crujido resonó, y la estructura se tambaleó. El fuego devoraba la verdad. En ese instante, algo golpeó a Samuel en la espalda. Un trozo de metal irrompible. Ardiendo, giró y vio a Fernando tendido en el suelo, atrapado bajo los escombros, su mirada llena de desesperación. «Ayúdame», suplicó, su voz temblando. «Yo sé lo que pasó». A medida que el edificio se desmoronaba a su alrededor, la pregunta se instaló en el corazón de todos. ¿Qué harían? ¿Dejarían que el odio y el miedo los consumieran o se unían en la catástrofe? La verdad y la muerte bailaban en sus sombras, y Samuel, obligado a elegir entre el pasado y la salvación, sintió el peso del mundo en sus hombros. Las llamas crepitaban con ansias. La conexión entre ellos, que el dolor de abrazar o liberar a una vida no era solo simbólica, era un momento de verdad cruda. Mientras el caos los rodeaba, una nueva pregunta se alzaba por encima del estruendo. ¿Podían todos ellos desprenderse del pasado en el momento más crítico, o estarían condenados a perderse entre llamas y secretos irredentos? El suelo seguía temblando, la atmósfera estaba cargada de humo denso, un aire que ardía en los pulmones. Samuel, Javier, Miranda y Graciela se apretaban, mirándose entre ellos, preocupados y espantados, la abrumadora realidad de lo que habían visto. Pero no había tiempo para pensar. «¡Vamos!», gritó Samuel, empujando a todos hacia la escalera. La urgencia caló hondo. El fuego rugía con furia, pidiendo su tributo. La negrura se espolvoreaba con improvisados destellos de luz, reflejos de la pesadilla que los consumía. Justo cuando empezaron a correr, un nuevo sonido atrajo su atención, el chirrido espeluznante de una puerta al abrirse en el fondo del pasillo, una puerta que todos pensaban cerrada. Miraron hacia atrás y, como si el tiempo se hubiera detenido, todos se paralizaron. El padre, aún en medio de sus confesiones, se detuvo de golpe. ¿Qué? Un murmullo salió de sus labios. La puerta se abrió por completo y una figura desgastada apareció.
Era la madre de Javier y Miranda, pero no estaba sola. A su lado, con una expresión seria y decidida, estaba Alicia, la amiga de Miranda y Javier, que había desaparecido sin dejar rastro. «No, no puede ser», gritaron las voces, temblando de incredulidad. Alicia sonrió con tristeza y levantó la mano como si pidiera que se tranquilizara. «He venido por la verdad. Es hora de revelar lo que ha estado oculto, lo que todos han ignorado». Cada palabra resonaba en el aire como una campana de advertencia. Samuel sintió el pecho oprimido. El paso del tiempo se sentía más largo, cada segundo una eternidad. ¿Qué hacía Alicia aquí? ¿Qué iba a contar? Lo que ha pasado en esta ciudad, todo, no es un simple accidente, continuó mirando a Javier y Miranda. La familia, todo ha estado atado a un secreto más profundo del que se imaginan. La noche del fuego, cuando desaparecí, no fue solo un capricho del destino, fue planificado por él. De repente, el suelo tembló de nuevo, más fuerte que antes. Las llamas crecieron, empujando el aire hacia ellos, pero el temblor provenía de un lugar más oscuro, una fuerza que no podían ver. Todos miraron a su padre, que palideció. «¡Ese no soy yo!», gritó el padre, su voz temblorosa resonando en la turbulencia. «No sabía nada de eso. ¡No podía!». Alicia lo miró con severidad. «Las cosas no se desarrollan sin un motivo. Este edificio, esta ciudad, todo lo que les rodea, lleva sus huellas. Sus decisiones han tenido consecuencias devastadoras. Y en ese instante, el mundo se desmoronó en más de un sentido». La mirada de Javier en su padre era de traición. Tú lo sabías», dijo, la rabia palpitando en su voz. «Siempre estuviste involucrado». «No», su padre gritó, deseando aferrarse a su inocencia. «Solo traté de protegerlos. Ustedes son mis hijos. Siempre quise que estuvieran a salvo». Pero las palabras se diluían mientras las llamas danzaban. Samuel sintió un nudo en la garganta. Todo el dolor y la confusión amenazaban con aplastarlo. «Alicia, ¿qué es lo que sabes?», preguntó, su voz mezclando la pena y la desesperación. Mientras le dirigía la mirada, esa chispa de desesperación resonó. «Es mucho más que solo secretos familiares. Esta ciudad es un lugar donde las personas desaparecen, como yo. Todo está interconectado, incluyéndote a ti, Samuel», dijo, viéndolo directo a los ojos. «Tu llegada no fue un accidente. Estás aquí por una razón. Tú eres la pieza que faltaba para que todo este rompecabezas se complete». «¿Qué? ¿Por qué?». Samuel empezó, pero no tuvo tiempo de terminar. Un estruendo ensordecedor sacudió el suelo. Una enorme parte del techo se derrumbó entre ellos y el grito de terrible resonó en el aire. El fuego se lanzó hacia ellos y la estructura del edificio se tambaleó aún más. «Fuera de aquí, ahora», gritó Alicia, empujando a todos hacia la salida. Y en ese clímax de caos, mientras corrían, Samuel sintió que la verdad lo golpeaba más fuerte que las llamas. Todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, estaba por desmoronarse. Él no era solo un espectador. Su papel en esta trágica historia era más profundo de lo que pensaba. La conexión entre él y esta familia era inquebrantable. Pero, ¿cómo cambiaría eso todo? ¿Qué sucedería
cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Mientras el fuego devoraba a su alrededor y las sombras se acercaban como un manto oscuro, Samuel se preguntó si alguno de ellos podría enfrentarlo, o si se perderían para siempre entre las llamas. El aire vibraba con el crujir del fuego, y cada ladrillo que caía enviaba una ola de desesperación por la espalda de Samuel. «¡Sigan! ¡No se detengan!», gritó, empujando a Graciela adelante, mientras el humo comenzaba a ahogarlo todo. Javier y Miranda se aferraban el uno al otro, luchando por encontrar una salida entre el caos desenfrenado de llamas y escombros. «¡Mamá!», gritó Javier, su voz desgarrada. Allí, su madre estaba, viva, visible a sus ojos por primera vez en años. Un torrente de emociones le arrastró. «¡Te encontré!», exclamó, pero antes de que pudiera correr hacia ella, un nuevo estruendo resonó. El edificio estaba desmoronándose. «¡No!», desafió su madre, levantando una mano llena de hollín y lágrimas. «¡No vengan aquí! ¡Tienen que salir!». Samuel sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras de Alicia resonaban en su mente. La verdad los atrapará si no actúan rápido. Sin pensarlo, miró a todos. «Debemos ir juntos. Ahora», ordenó con más fuerza, forzando un camino hacia la luz que se vislumbraba más adelante. «Samuel, espera», Miranda gritó, pero él no se detuvo. En su pecho una mezcla de miedo y determinación ardía. Tomó la mano de Graciela firmemente. «Tienes que confiar en mí. Prometo que todos saldremos de esto». Mientras corrían, el sonido del colapso se agitaba alrededor. Samuel podía sentir la energía del fuego detrás de ellos, casi tocándolo. El medallón que habían encontrado caía en las sombras de su mente. «Todo está conectado», pensó. De repente se escuchó un grito desgarrador. «¡Graciela!». La voz era familiar. Era su padre, atrapado entre pesadas vigas que amenazaban con caer. El pulso de Samuel se aceleró. «¿Lo salvamos?», preguntaron simultáneamente Javier y Miranda. El instinto de Samuel chocó con su razón. «No hay tiempo», gritó. «Papá», ladró Javier, y una rabia de amor llenó su voz. Era un sosiego temporal. El fuego se desgajaba a su alrededor como si ahora buscara cobijo en sus corazones. El padre alzó su rostro, los ojos llenos de un dolor abrumador. «Hijos, he hecho cosas terribles, pero necesito que salven a Graciela», imploró. El horror de la verdad quedó grabado. Las llamas eran ahora un símbolo de su historia. «Yo no puedo dejar que eso suceda», dijo Samuel, arremetiendo sus decisiones. «Vamos». Con un último vistazo, sabía que no podrían salvar a todos, pero no podía dejar a Graciela, la pequeña, indefensa. Todos corrieron y el aire ardiente parecía decirles que estaban haciendo lo correcto. De repente, el mundo atrás de ellos se iluminó, como un faro diciendo adiós. Las llamas derribaron la vida que nunca pudieron reconstruir. Pero ellos, con la promesa de un futuro desconocido, cruzaron la puerta de salida. Respiraron aire fresco por primera vez. Al mirarse entre ellos, la sombra del arrepentimiento quedó atrás. Su familia sería diferente, pero todavía estarían juntos. Un silencio lleno de alivio y dolor los envolvió mientras el rascacielos se desplomaba detrás de ellos. Una tragedia transformada en posibilidad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Graciela, con sus ojos llenos de inocencia. «Ahora empezamos de nuevo», respondió Samuel, y sonrió por primera vez en un largo tiempo. La chispa de esperanza, brillante y vívida,
recién había comenzado. Las sombras eran parte de su historia, pero no sería lo que los definiría. Así, se dieron la mano y sintieron el calor del nuevo amanecer en el horizonte. Y tú, querido lector, no olvides lo que significan estas historias. Si estás aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar lo que piensas. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.